Mire, hoy vamos a tratar un tópico que ya hemos tratado, pero que hoy lo vamos a cerrar. Y es la importancia acerca de Cristo en toda la Biblia. Realmente la palabra de Dios, ella habla del Señor Jesucristo desde su primera página hasta su última página. Amén. Y es por eso que Cristo es justamente el Redentor. ¿No es cierto, Magla? Que eso es lo que traeremos. Así es, y es ahí la importancia que nosotros tenemos de encontrar a Cristo en su palabra. Realmente Él es el tesoro escondido que está en las palabras de la Biblia. Así es, correctamente lo has dicho. Así que, queridos amigos, vamos a enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice por unos momentos y vamos a traer palabra del Señor para ustedes. ¿Cuál sería la primera pregunta, Magla, que tenemos para Pues hoy? Pensando en Cristo, él mismo habló, ¿verdad?, de las Escrituras. ¿Y de quién dijo él que daban testimonio las Escrituras? Sí, ya este es un pasaje que hemos referido en el pasado, pero que no podemos cesar de referirlo. San Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Por boca del mismo Señor Jesucristo nos recomendó estudiar las Escrituras. Por eso es que todos los cristianos tenemos la Biblia, andamos con la Biblia de aquí para allá, la Biblia es nuestra compañera, no solo la tenemos al lado de la cama, sino que también la sacamos a pasear fuera de nuestras casas. Así es. Y vamos a la iglesia con la Biblia. Hoy día la Biblia pues se ha modernizado tanto que está en nuestro celular, es nuestra compañera, que la podemos llevar a todos lados. Y es justamente por eso que cuando el Señor Jesucristo dice escudriñar las Escrituras, Él lo que está diciendo es que nosotros cabemos en ellas, porque ellas son las que nos conducen a la vida eterna. Amén. Es la palabra de Dios la que nos lleva a la vida eterna, en la persona del Señor Jesucristo, de quien ellas dan testimonio. Así es. Sabemos que Cristo, cuando estuvo en la tierra, se encontraba solamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿de quién hablaban realmente en el Antiguo Testamento? ¿De quién daban testimonio? Moisés y los profetas. Claro, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 45, dice que Felipe encontró un día a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quienes escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Es interesante que el Mesías fue esperado por largo tiempo, por años y milenios, podríamos decirlo, antes de que Cristo viniera. Fue esperado, anhelado que viniera. Pero unos hombres tuvieron el privilegio de verlos. Entre ellos está Natanael, que llegó a ser discípulo de Jesucristo, y Felipe, que encontró a Natanael, su amigo. Y es por eso que entonces ellos, al encontrar al Señor Jesucristo, dice: hemos hallado a aquel de quienes la Escritura han hablado constantemente. Las Escrituras del Antiguo Testamento prefiguraban la venida del Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, aquel que vendría a cargar el pecado nuestro, aquel que pagaría la culpa nuestra, aquella víctima inocente por la cual daría su vida por cada uno de nosotros. Y es interesante que cuando ellos lo hallaron fue un gran gozo para ellos, como para ti, Magla, como también para ti, Matías. Hallar a Cristo Jesús realmente es lo máximo, porque el que encuentra a Cristo Jesús tiene vida eterna. El que encuentra a Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida. Amén. El que encuentra a Cristo Jesús no tendrá sed jamás. Amén. El que encuentra a Cristo Jesús estará con Él para siempre. Amén. Amén. A mí me gusta cuando se dice que pasa de la oscuridad a luz cuando encontramos a Cristo. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Amén. Andábamos en oscuridad, ahora andamos en luz, porque Cristo es luz. Amén. La oscuridad es producto de las tinieblas. Realmente donde Cristo entra, alumbra al ser humano, alumbra tu vida, alumbra mi vida, nos da sabiduría, nos ayuda en esta tierra, y no solo nos bendice aquí en esta tierra, porque dice el Señor Jesucristo que todos aquellos que le recibieron, recibirán esta tierra 100 veces más, y al final recibirán también la vida eterna. Muy bien. En las palabras de quienes dijo Cristo debieran haber creído los discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Claro, esta es una experiencia muy linda que está en las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 24, los versículos 25 al 26. Habían unos caminantes a Emaús, de uno sabemos su nombre, se llamaba Cleofas, y de otro no sabemos. Pero él, cuando Jesucristo andaba con ellos, ellos no sabían con quién iba caminando a su lado, hasta que Jesucristo les abrió el entendimiento. Y es por eso que dice Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria?
Es decir, hay veces nosotros hablamos de Cristo, pero no conocemos al verdadero Cristo. La gente estaba hablando, ellos estaban hablando de lo que había ocurrido en Jerusalén, cómo habían matado a ese señor que decía ser el Mesías, y el Jesucristo iba a su lado. Pero cuando Él les abrió el entendimiento, y la manera en que les abrió el entendimiento, queridos amigos que nos escuchan, el entendimiento es abierto cuando se abre las Escrituras. Cuando tú abres las Escrituras, se abre tu entendimiento. Llegas a tener sabiduría, consigues paz, sabes cómo actuar, porque el Espíritu del Señor te va a ayudar, que inspiró las Escrituras, también a guiar tu vida. Si nosotros necesitamos abrir el entendimiento, si tenemos alguna duda, si estamos confusos, si no sabemos qué hacer en la vida, sencillamente abramos la palabra de Dios. Dios nos va a mostrar qué hacer. Y es interesante porque cuando tú abres la palabra de Dios, la gente la interpreta según su experiencia, según el problema que tiene, según las circunstancias que hay. Para una persona un texto puede significar algo, para otra puede significar otra cosa, pero lo importante es que Dios está obrando siempre a través de su palabra. Así es. Eso me trae a la mente, pastor, muchas veces cuando usted predica y nos paramos afuera a saludar a la gente, mucha gente a veces llega y le dice a usted, oh, pastor, usted me estaba hablando a mí. El mensaje le llegó exactamente a esa persona. Claro, así es la palabra del Señor, así es la palabra del Señor. Y es por eso que Jesucristo les aclaró a estos caminantes de Maús en Lucas 24:27 lo siguiente: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Si todo comienza desde Moisés, el libro del Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio fue escrito por Moisés. El fundamento de la Biblia es la ley, la Torá, que los judíos tanto hablan de ella, ¿verdad? Defienden, enseñan, predican y hasta se las colocan en el cuerpo, los judíos, por supuesto. Entonces, esto es desde Moisés y siguiendo por todas las Escrituras. En otras palabras, tanto los primeros 5 libros de la Biblia como el resto de la Biblia, todo se trata de mostrar a Cristo, porque Cristo es el Salvador del mundo. Amén. Amén. De acuerdo a la Biblia, ¿dónde nosotros podemos encontrar la primera promesa de un Redentor? Claro, eso se llama el protoevangelio y es una cita específica. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice que Jehová dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás entonces en el calcañal. Ese protoevangelio muestra que la serpiente logró una victoria con Adán y con Eva, más bien con Eva primeramente y luego con Adán, logró una victoria. Pero Dios puso una enemistad entre la simiente y la simiente de la mujer, porque de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre hay una enemistad, porque el bien y el mal, ¿no es cierto?, son opuestos. El bien y motiva a las personas en ir a una dirección y el mal en otra dirección, son opuestos. Hay una lucha, hay una gran controversia que se lleva a cabo en cada uno de nosotros. Y es por eso que ese protoevangelio habla justamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es la simiente de la mujer. Y eso lo enfatiza el apóstol Pablo más adelante, cuando él dice, ¿verdad?, con las palabras: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es interesante, Magla, que las promesas que Dios nos hizo en su palabra no eran solo para el pueblo judío. Y es interesante hablar esto porque nos encontramos en un conflicto que está llevando el pueblo judío con el pueblo palestino allí en la Franja de Gaza. Más bien con los rebeldes, ¿no? Porque no es el pueblo palestino tampoco, son los rebeldes que hay en Gaza. Y muchos piensan que este conflicto por darse ahí en Israel va a traer el fin, y piensan que todo el fin va a comenzar allá porque el pueblo judío era el pueblo de Israel, siempre ha sido el pueblo de Israel, y que allí se van a dar los eventos finales. Bueno, tengo malas noticias para aquellos que creen eso, que este será el último conflicto y que allí se llevará el Armagedón y ocurrirá todas estas cosas allá, como se predica en muchos púlpitos evangélicos de diferentes lugares. Así no serán las cosas, porque la Escritura enseña que no es judío el que lo es en la carne, sino que es judío aquel que lo es en el corazón. No es el que es circuncidado en la carne, sino el que es circuncidado su corazón. Amén. ¿Y quién es judío realmente? Judío, según la palabra de Dios, y el apóstol Pablo lo explica en muchos pasajes del Nuevo Testamento, es aquel que ha creído en Cristo Jesús. Él es la simiente. La simiente no son
los judíos que están allá en Jerusalén. La simiente es Cristo Jesús. Amén. Aquel que está en Cristo, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, nueva criatura es. Es decir, el verdadero judío es aquel que realmente cree en Cristo Jesús. Así que ese conflicto es uno más. No tenemos que preocuparnos por eso. Desde el punto de vista espiritual, el fin no vendrá de esa manera. El fin vendrá cuando se levante el pueblo de Dios contra los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, que la misma Escritura lo dice, son los guardadores de los mandamientos de nuestro Dios. Y haciendo referencia a eso que usted está hablando ahora, pastor, yo sé que en la Biblia Dios promete enviar a alguien al quien debemos seguir para llegar a la tierra prometida. Y está claro en la Biblia, ¿a quién prometió Dios enviar? Claro, Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No se dice a los descendientes, porque la gente piensa que son los judíos que están allá y los que están regresando después de 1948 a la tierra de Israel en la actualidad. No es a su descendencia de los judíos, sino a una sola persona. El que está en Cristo es el verdadero judío. Y entonces dice a su descendencia, no se dice a los descendientes como si hablara de muchos, sino a uno, a tu descendencia, y especifica claramente la cual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él es la promesa, ¿no? El que nos va a guiar a la tierra prometida. Él es exactamente la promesa. Quizás podremos tener un poquito de música en esta ocasión para recordar pues que el poder de Dios está siempre en creer en Cristo Jesús. La Biblia habla sobre él. Muy bien, regresamos una vez más, Magla, para ahora tratar el aspecto de cómo las Sagradas Escrituras justamente hablan de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Cuál sería esa pregunta, Magla? Sí. Ahora nos vamos a referir exclusivamente a la historia de Cristo, que a mí me encanta esa historia. Entonces vamos a comenzar en ¿cuál fue el lugar en la Biblia que nos dice que Jesús iba a nacer? Bien, las Sagradas Escrituras dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Es decir, las mismas Sagradas Escrituras indicaban muchos aspectos de la vida de Cristo Jesús. Número uno, dónde iban a nacer. Es por eso que los magos fueron buscándole, porque ellos sabían, tenían una idea, siguiendo la estrella, dónde era. Cuando llegaron a Jerusalén preguntaron, y los que chequearon los escritos sagrados le dijeron, chequearon este escrito, el escrito de Miqueas, y le dijeron, en Belén. Allí nacerá. Y es interesante lo que dice el profeta. Iba a nacer un niño, pero ese niño realmente sus días eran desde la eternidad. Por eso él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El que iba a nacer era hijo de María, pero acuérdate, no era hijo de José, sino de María, no más. José era su padrastro, porque él era concebido del Espíritu Santo. Amén. Era el Salvador del mundo. Y por eso en esa condición, las Escrituras con anticipación. Miqueas se escribió 7 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Con anticipación mostraron el lugar de su venida. Increíble cómo fue tan claro descrito en la Biblia dónde iban a nacer, que los Reyes Magos fueron derechitos allá, ¿no? Por supuesto. Eso es increíble. Además, en la Biblia también se habla de la muerte de Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia de la muerte? El profeta Isaías fue el que habló. Él dice que Cristo iba a ser como oveja llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores iba a enmudecer y no iba a abrir su boca. Él es el Cordero Pascual. Eso se refería a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isaías dice 53:1, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y entonces da la respuesta, como raíz de tierra seca iba a ser el Señor Jesucristo, mostrando la humanidad de Cristo. La gente lo iba a ver como un humano, pero era el Salvador del mundo. Y finalmente su misión era morir por nuestros pecados. Él iba a cargar nuestras enfermedades, iba a cargar nuestros dolores, iba a cargar nuestros pecados. Todo eso estaba descrito con anticipación acerca de la vida del Señor Jesucristo por medio del profeta Isaías. Incluso el libro de Mateo nos habla de cuál iba a ser el precio de la traición, ¿no? Por supuesto. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 15. Dice justamente, ¿verdad?, que entonces pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto lo había descrito también en la antigüedad, siglos antes del profeta Zacarías.
30 piezas de plata, tú sabes, Magla, es como el precio de un esclavo. Él murió con el precio de un esclavo. Las 30 piezas de plata es lo que se pagaba por un esclavo. Y ese fue el precio pagado por nuestro Señor Jesucristo, el precio de la traición que cobró Judas cuando entregó a nuestro Señor Jesucristo. Hasta el precio de su salario ya estaba descrito en el Antiguo Testamento. De la traición, sí. ¿Y los salmos acaso los salmos hablan acerca de la muerte de Cristo? Claro que sí, sobre todo el Salmo 22. Salmo 22 es un salmo, Magla, que habla acerca de las expresiones que Cristo estuvo en la cruz. Ya las había dicho. Y el libro de Salmos, que fue escrito en los días de David, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, diciendo explícitamente qué iba a decir el Señor Jesucristo en la cruz. Y estas fueron las palabras que están en Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las repite el Señor Jesucristo 1000 años después, cuando es crucificado, en Mateo 27, 46. Todo esto estaba: en tu mano se encomiendo mi espíritu. También está en los Salmos 31, 5. Y son las palabras explícitas con las que el Señor Jesucristo se refirió en la cruz del Calvario. ¿Será que los salmos también hablan de la resurrección de Cristo, pastor? Claro que sí. Salmos capítulo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, habla de la resurrección del Señor Jesucristo, también estaba anticipada. Él estaba cumpliendo un plan que desde la eternidad había sido trazado. Nuestro Salvador no vino aquí por casualidad, es un plan de la eternidad. Amén. Por eso dice Gálatas 4:4 que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para librarnos a nosotros que estábamos bajo la condenación de la ley. La ley del pecado nos condena, pero Cristo Jesús, con su vida perfecta, con su muerte perfecta, nos da liberación de ella. Y hablando, pastor, de la segunda venida de Cristo y el reino de Cristo, ¿con qué palabras predice Daniel la recepción del reino por Cristo? Dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 15, que miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo a uno que venía como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse. Naciones y lenguas y lo sirvieron. Su dominio era dominio eterno, porque nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Aquí habla del reino de Cristo Jesús. Iba a haber un juicio, y en ese juicio Cristo iba a recibir el reino del Padre. El reino es del Padre finalmente, solo que el Padre lo da a su Hijo. Es como el Señor Jesucristo siempre dijo, pues lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Y por supuesto, el dueño del reino es el Padre, pero Él lo entrega al Hijo. Y el Hijo lo comparte con nosotros. Cuando nosotros lleguemos al reino, el Señor Jesucristo va a compartir ese reino que Él tiene, ¿verdad?, con nosotros. Juzgaremos a las naciones. Toda esa obra la haremos en el cielo. Será parte de la segunda venida de Cristo. También estaba descrito por los profetas en la antigüedad. Daniel, recuerda, vivió 600 años antes de Cristo y habló de la recepción de Cristo, de ese reino al final de los tiempos. Yo sé que usted ya nos dijo algo acerca de los salmos y la segunda venida de Cristo, pero ¿hay algo más en los salmos que nos pueda describir esa segunda venida? Claro, los salmos, muchos de ellos hablan acerca de lo intempestuosa, fuerte, digámoslo así, ¿no es cierto?, poderosa que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Salmos 98, versículo 8 dice: los ríos batan las manos, regocíjense todos los montes delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y Salmos 50, versículos 3 y 4 dice: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. En otras palabras, la venida de Cristo es el evento final. Él convoca a los cielos de arriba. Todos los ángeles acompañan a Cristo Jesús en su venida. Y también a las naciones de la tierra para recibir ese juicio final. En su segunda venida, y es por eso que nos llamamos adventistas, dicho sea de paso. Porque los adventistas, nuestra creencia fundamental es que creemos que Cristo va a venir. Amén. Y que predicamos que Cristo va a venir. Y que Cristo va a venir pronto. Amén. Y que debemos prepararnos. No basta con conocer que Él nació y vivió. No. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Él ha prometido ir al cielo a preparar mansiones para nosotros. Y vendrá por segunda vez para rescatarnos. Es por eso, queridos amigos que nos oyen, les exhorto a esta hora
en esta hora pues a aceptar la venida del Señor Jesucristo. Él viene por ti, Él viene por mí, Él viene Amén. porque nos ama, pero vendrá de manera poderosa, como lo indica la Sagrada Escritura, vendrá de manera intempestiva, convocará a los cielos de arriba y convocará a los habitantes de la tierra. Todos tendremos que dar cuenta ese día. Su preparación para su segunda venida será un gran gozo. Dice Isaías capítulo 25, 9, que nosotros levantaremos las manos al cielo y diremos: Señor, este es nuestro Dios, quien hemos esperado, y Él en ese día pues nos salvará. Pastor, yo sé que a usted le gustan mucho los juegos de mesa. Le gustan bastante, ¿verdad? Hay un juego de mesa que es un rompecabezas donde se van colocando las piezas y antes de que se complete el rompecabezas, la persona tiene que adivinar cuál es el personaje de la foto. Uh-huh. Yo me imagino, ¿verdad?, que nosotros al ir leyendo la Biblia día a día, nosotros vamos armando ese rompecabezas para encontrarnos con Cristo. ¿Qué piensa usted? Estaba pensando en eso. Claro que sí. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras. Así es. Y escudriñar es cavar profundo en las Sagradas Escrituras. Escudriñar es realmente meterse en la palabra de Dios. Dado que este va a ser el último estudio que vamos a hablar acerca de la Biblia, quiero animar a todos los que nos escuchan a explorar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que te santifica. Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Así que ella habla de Cristo desde el principio hasta el final. Creo que sería bueno en esta hora orar por nuestra audiencia, orar por nosotros, orar por las personas que nos escuchan, para que Cristo pueda vivir con ellos en sus vidas, puedan amarlo y puedan seguirlo hasta el día final. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, te agradecemos, oh Dios, por esta oportunidad que nos diste en este día de hablar de ti, en hablar de Jesucristo a quien has enviado, en saber, oh Padre, que tú lo has hecho todo para nuestra salvación. Te agradecemos por Jesucristo, porque vino como un bebé, porque vivió una vida perfecta, porque ofrece su vida perfecta para cubrir nuestros errores, porque murió en la cruz para que nosotros no tuviéramos que morir en ella, y porque también nos hizo una dulce promesa de regresar por nosotros. Ayúdanos a explorar día a día en tu palabra, porque ellas hablan de Jesucristo. Amén. Que Jesucristo llegue a ser el centro de nuestras vidas, que nosotros podamos imitarlo aquí en la tierra, que nosotros podamos seguirlo, amarlo, y cuando venga el día final, nosotros estemos no de los que corremos a escondernos en las peñas, sino por el contrario de los que levantamos las manos al cielo y le diremos: este Jesús es mi amigo, es mi Jesús, es mi confidente, es quien me escucha, es mi Salvador. Amén. Y en ese día te alabaremos por la eternidad. Amén. Dice a cada hijo tuyo que ha escuchado tu palabra en este día, por el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Feliz sábado.